Al respecto de esto, hace un par de horas nada más aprobaron el decreto de necesidad y urgencia que declaró lo que ayer les comentaba. Justamente ayer mencionaba de que Internet se había vuelto una necesidad básica. Una necesidad básica, ¿sí? Y ayer el gobierno, el oficialismo, aprobó, digamos, a las telecomunicaciones como un servicio esencial. ¿Sí? Una necesidad básica y un servicio esencial es más o menos lo mismo. Congela hasta fin de año las tarifas de internet, telefonía y TV por cable, entre un paquete de decretos y bueno, y también frente al rechazo de la oposición. ¿Sí? En Argentina realmente que en estos años estamos viendo que, digamos, es terrible eso, es muy triste. Yo entiendo realmente oficialismo y oposición todo lo que pasa, pero es muy triste que esté sucediendo esto y que lo tomemos como algo simple que está pasando en el Senado. No se presenta mucha gente a votar. ¿Sabías eso? Sí. Digamos, la oposición no se presenta, pero digo, es como decir, ¿quién dirige el partido el fin de semana? Tal. No, entonces el equipo no se va a presentar a jugar. Yo digo, pero en definitiva hubo elecciones, se eligió y se votó un gobierno y fin de la historia. Después lo que se necesite aprobar, que en definitiva no son estupideces, ¿sí? No son estupideces. A ver, las telecomunicaciones hoy por hoy entiendo que son un servicio esencial. Más allá de lo que yo ya les dije, que para mí servicio esencial hoy es que toda la gente tenga comida, que estamos en claros de que hoy, antes de congelar tarifas de internet, se deberían congelar tarifas de alimentos o de combustibles, ¿no? Por ejemplo. Pero de todas formas me parece esencial ya Internet y la telefonía. Me parece sumamente esencial. Ayer justamente lo mencionaba. Sí, yo creo que llegamos a este punto, es decir, vamos a hablar de que estamos en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena donde se ha cambiado muchísimo, o sea, la vida de uno, es decir, ya sea en el ámbito de salud, ya sea educativo, ya sea la vida cotidiana. Y yo creo que llegamos al punto de que el Internet llega a ser esencial cuando nos metemos en el ámbito educativo. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo el ámbito educativo. Como hablábamos la semana pasada y otras semanas atrás también, que la educación pública deja de ser pública al no tener una internet en la casa. Sí. O al no tener una línea de internet, tal vez en la vía pública. La verdad que yo creo que llegamos ahí al punto de que es esencial, porque en medio de esta pandemia donde uno necesita seguir con sus actividades, sobre todo con las actividades educativas, y no tiene cómo hacerlo, yo creo que es ahí donde llegamos al punto de que realmente es esencial, más allá de que se pueden realizar distintas actividades, ya sea económicas, como hablábamos recién, a través del banco, ya sea por internet, pero yo creo que el punto ahí más importante es lo educativo. Yo creo que llegamos a eso por la cantidad de chicos que no han podido seguir con el estudio, justamente por eso, por el internet y el tema dispositivos también. Exactamente. Bueno, y ayer justamente frente a esto, los distintos políticos y demás relacionados a Juntos por el Cambio, al partido de Juntos por el Cambio, la oposición hoy por hoy al gobierno, remarcaron que rechazaron a todo este paquete de medidas por incumplimiento del reglamento, ¿sí? Que le atribuyen al oficialismo la comisión bicameral que dictamina sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Y a mí hay cosas realmente que en el país me sorprenden muchísimo, ¿no? Porque yo no recuerdo haber visto gente saltando de esta forma porque se congelan tarifas de telecomunicaciones en un momento, como lo dice Jime, tan delicado. Yo no recuerdo que haya saltado gente de la misma forma cuando en el medio hubo cuestiones económicas y de deuda enorme, que realmente dejaban muy debajo a la Argentina de cuestiones esenciales. Cuando se veía que ya con esa proyección y con eso que votaban iba a haber el porcentaje de pobres que terminamos teniendo en un momento. Porque ya se veía, porque uno sacaba la cuenta del dinero que iba a dejar de ingresar y del dinero que empezábamos a deber. Y a nadie vi sin presentarse y sin votar, Digo, entonces, yo realmente estoy, particularmente y como ciudadano de la Argentina, cansado de ese tipo de política, ¿sí? Cansado de ese tipo de política. Del el no presentarse y no votar porque digo, si nos vamos a mover todos por ese mismo sentido, no, hoy hace frío y me quedo. O no, yo no me llevo bien con Jime, hoy a la radio no voy, si va Jime.
Lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, viene Jimé. No, y yo con Jimé no me llevo. Así que los lunes, miércoles y viernes... Digo, no nos podemos mover así. Y estamos hablando de un aspecto laboral. Pero esto es política, esto determina mucho lo que sucede en la vida de las personas. Y estamos hablando de un derecho. Estamos hablando de un derecho y estamos hablando en definitiva de que yo, por lo menos, Jime, usted que está del otro lado, yo les estoy pagando también a ustedes para que vayan, aunque sea a votar en contra. Porque mínimamente todos pagamos para que voten a favor o en contra, pero que cumplan con su trabajo. Todos pagamos eso. Todos pagamos eso. Y yo no veo ningún tipo de movilización, marcha, absolutamente nada. Yo quiero que trabajen. Yo realmente quiero que trabajen. Quiero realmente que la clase política labure, sea a favor o sea en contra, ejerciendo el derecho a la democracia, que es, no, yo estoy en contra de esto, yo estoy a favor de esto, estamos todos juntos en esto o no estamos todos juntos en esto, que se labure. Que se labure, no es tan difícil, no es una ecuación muy avanzada, muy compleja que no se puede resolver. Digo, 4 años en los que Juntos por el Cambio fue gobierno, bueno, ahí votaban a favor, eran mayoría, pero digo, ¿y si no qué? Cuando no es gobierno Juntos por el Cambio va a haber todo este tipo de problemas. Seamos un poco responsables, son gente mayor, son gente adulta, es gente de política. Siempre dicen, ¿no? La política es la gente que sabe negociar. En la política hay gente que es astuta, que se puede sentar en la mesa y dialogar. ¿Qué diálogo puede haber acá? No hay ningún tipo de diálogo. Y va también para el oficialismo en parte, ¿sí? Porque esto no solamente es de Juntos por el Cambio. Va parte del oficialismo en reiterados hechos que se han dado dentro de la Cámara de Senadores, los que uno se entera más lo que uno ni se debe enterar que suceden. Va para todos, va para la clase política en general. Digamos, no avanzamos en gran parte porque tenemos siempre ese mismo pensamiento. A lo largo de los años, no arregles nada con ese porque ese es peronista. O guarda que allá viene un radical, no hables nada. Ya está, esas cosas ya han quedado atrás. Esas cosas ya han quedado atrás. Si no somos capaces de sentarnos, de debatir y de aceptar si somos minoría, que somos minoría y que votamos en contra y que no nos dio, si no aceptamos eso, ¿de qué forma vamos a construir un país, como dicen ustedes, querer cerrar la grieta? No se puede, no hay forma. No hay ningún tipo de forma. Y es más, y la grieta está cada vez más profunda en la Argentina. ¿Sí? Cada vez más profunda. Porque estamos cerca de cerrar la grieta. Mentira. Mentira. ¿Sí? Nosotros, los ciudadanos a pie, estamos más cerca de cerrar la grieta que ustedes, que están cobrando miles y miles de pesos por mes. Nosotros. Que todo esto nos hizo bastante reflexionar. Entonces nosotros estamos como diciendo, vos comés, no, yo tampoco. Y bueno, vos votaste a uno, yo voté a otro, y la verdad que no tiene nada que ver. Sí, justamente ayer estaba bueno, en contacto con una persona que me decía que trabaja con una persona de la cual le cuesta mucho sociabilizar, hablar, estar en contacto con ella, porque tiene un pensamiento de la cual ella no está de acuerdo, tiene una ideología de la cual ella tampoco está de acuerdo. Y yo creo que así muchísimos puntos, ¿no? Podemos hablar de política, de religión, sí, de lo cual uno no puede estar de acuerdo, pero lo feo está en decir, no me siento con esta persona porque no puedo debatir de tal tema. Y así se ha escuchado muchísimo, ¿eh? Así personas se han dejado de juntar, han dejado de hablar porque no se pueden debatir ciertos temas. Yo creo que por eso, sí, es cierto lo que dice Jime. ¿Cómo vamos a resolver ciertos problemas si no hay una mesa, el sentarse y dialogar? Y que por lo menos sepan de que uno está en contra. A ver, yo entiendo que el oficialismo sabe que esta gente no se presenta, que los políticos de Juntos por el Cambio no se presentan, de que están en contra. Ahora, presentarse, estar en contra y decir, miren, yo estoy en contra por esto, esto y esto. Porque después comunicados y mensajes de... Y es un teléfono descompuesto. Yo les digo la verdad, a mí me tiene bastante cansado, y yo creo que a la gente también, ese tipo de políticas. Una política silenciosa, una política del, no, está bien, hay uno que está de gobierno, yo no voy a participar. Pero estás en ese lugar. No todos llegan a ser senador y diputados, de la nación. No se llega tan fácil. Uno no se levanta un día y dice, bueno, dentro de 6 meses soy diputado. No.
Digamos, uno en 6 meses podrá planificar tal vez un viaje, pero ser diputado, ser senador, no llega a cualquiera. Y están años para llegar y ni siquiera presentarse. Ahora, bien, ¿sí? Eso no falta. Eso no falta nunca. Sí, sí. Entonces, por lo menos, si no se van a presentar y pretenden seguir recibiendo, modifiquemos entonces la Constitución. Modifiquemos entonces la Constitución. O vayan todos ad honorem y ahí no se presenten porque no tienen ganas, porque no se llevan bien o por que no se presente ninguno por eso. O pongamos, bueno, el cobro va a ser por sesión. Que vengan y den un debate. Hagámoslo así, porque si no... O no se presenta un descuento. O no, exacto. Pero realmente que este tipo de cosas hacen que todavía estemos tan atrasados. Yo hablo a veces de moneda virtual, de billetera virtual, cuando todavía no se resuelve ni siquiera lo que pasa dentro del Senado. Ni la clase política no, y van a lanzar lo de la billetera virtual y uno va a decir no, porque si ya nos saquearon así durante 12 años, imagínense a través de lo virtual, y van a saltar los otros y van a decir no, porque con 4 años de esa herencia a nosotros nos fue así como así, y vamos a tener una herencia. Déjense de joder. Déjense de joder realmente. Realmente la gente está cansada, pero no cansada de solo la situación. Porque uno a veces dice, no, por la pandemia. La gente está cansada y se le siguen sumando estas cosas. Le siguen sumando estas cosas. Y además dejen de naturalizar una grieta cuando muchas veces he charlado con gente que piensa totalmente distinto y en la gran mayoría de las cosas nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Porque un país se saca adelante no con cuestiones distintas, ¿eh? Un país se saca adelante con algunos lineamientos generales. Y lineamientos generales los tenemos todos, el radical, el peronista, el no sé, centro derecha, centro izquierda o el del centro, o el de la ultraderecha o el de la ultraizquierda, y más o menos todos tenemos una misma salida, ¿eh? Hay una tangente general. Bueno, esto hay que empezar a practicarlo, ¿sí? Algunos mensajes que quiero leer de oyentes y demás. Bueno, mensaje con respecto a lo de las telecomunicaciones. Liel, buen día. Es esencial poder comunicarme con mi familia por si me pasa algo o incluso saber de ellos. Y sí, lo de las telecomunicaciones me parece excelente que se haya por lo menos congelado el precio de la tarifa, ¿sí? Veremos si ahora puede pasar algo con el tema alimentos y combustible. Principalmente alimentos, principalmente alimentos, que haya por lo menos una barrera, un tope a esto, porque es increíble. Siguen pasando los meses. Han aumentado las cosas en este tiempo de pandemia, uno a veces no entiende de dónde. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? O sea, cualquiera de las personas, vuelve para marzo y no le han aumentado el sueldo de la forma que le aumentaron las cosas, ¿eh? Hay cosas que han aumentado un 100% y uno dice, ¿y de dónde querés que si incluso el trabajo se me... Bueno, empecemos a regular un poco el tema de alimentos. Incluso uno va a comprar algo esta semana y va la semana que viene y ya es otro precio. Y ya lo aumentaron. Sí, sí. Mientras uno no en ningún tipo de trabajo hay un aumento de esa forma semanal, ¿sí? Sí, sí. No es que, mira, yo sé que ganás 12.000 pesos, bueno, a partir de hoy vas a ganar 14.000. Y esta semana, y bueno, y la semana que viene vemos si te lo aumentamos a 18. Ojalá. Sí, sí. Pero no sucede. Entonces... yo debería decir también eso, ¿no? De que el gobierno incluso debería tener que poner alguna sanción con respecto al tema alimentos. Se nos está yendo la plata en alimentos. Ayer me decía una compañera, y tiene mucha razón en eso, estos meses la verdad que no me compré ropa. Pero por varias razones. Una, bueno, el aislamiento, digamos, uno tampoco sale. Comúnmente la gente se compra ropa cuando tiene que estar constantemente fuera y necesita... Y es cierto. Y la otra es que se te ha ido todo en comida. Sí. Se te va todo en comida. Hoy uno compra 3, 4 cosas, dame un paquete de yerba, llevo un paquete de galletitas, compro un sachet de leche. 1.000 pesos. Y cuando uno quiere acordar, sí, ya por lo menos uno de 500 tenés que romper como si fuese uno de 100 antes. Sí, sí, sí. Y antes era un poco menos. Y ahora así con 100 iba. pesos compras una cosa. Una cosa, entonces llevas 5 cosas, 500 pesos. Sí. Entonces, bueno, el gobierno debería también allí poner un poco de mano frente a esa situación. Porque realmente entiendo, agradezco muchísimo el congelamiento de tarifa de internet, uno que trabaja y está vinculado a todo eso, agradezco muchísimo que sea un congelamiento de tarifas. Ahora, está bien, lo que no ponga en internet de aquí a fin de año lo voy a tener que poner en comida, tampoco me cierra, tampoco me sirve.
Más mensajes que tengo por aquí de los oyentes. Por supuesto, son ellos solo los políticos. Se presentaron por ocupar el cargo y se debe cumplir con la responsabilidad que se asumió. Hola Liel, buen día. Yo veo el cambio en los ciudadanos y principalmente en las generaciones jóvenes. Sí, es cierto. Se ha roto un poco más la barrera no hay una política tan marcada en ese sentido, ¿sí? Tan tajante frente a esa situación. Uno puede dialogar hoy entre varios y se ve que, bueno, cada uno dice, bueno, escucho, Sí. saco. En todo lo bueno siempre hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno, y eso es cierto, ¿sí? Por algo esa regla la traen los asiáticos hace 2000 años y se ha bancado siempre cualquier realidad. Otro de los mensajes: Liel Jime, buen día. Desde hace tiempo la política dejó de ser un servicio social. El pueblo debe rebelarse, no va a poder ser de otra manera. Nos tapan el sol con un dedo, y hablo de todos los políticos. El pueblo debe rebelarse, lo he escuchado ya muchísimas veces, no solamente he escuchado, también en las redes sociales, y que no tiene que ser de otra forma, también lo he escuchado y también lo he leído. No sé, a mí me parece que ya el pueblo se ha rebelado muchas veces a lo largo de la historia. Muchas veces. Y me parece que siempre estamos en el mismo lugar. No sé si será que el pueblo se tiene que rebelar. Me parece que es la clase política la que debe rebelarse y decir, ya está, dejemos de lado. Porque, a ver, rebelarse, ¿qué significaría hoy que el pueblo se rebele? Que salga, que se rompa todo, que se llegue a una revolución francesa, por ejemplo, que se capturaron políticos, se los asesinó en la plaza. ¿Se pide eso, en definitiva? ¿Y qué cambiará? Cambiará en un momento, en lo reciente estarán todos los políticos, no, pero estaremos de aquí a 20 años del mismo modo. Si hablamos de protestas... ¿Y protestas cuántas ha habido? Muchísimas, cada vez más. Y hay cada vez más. Sí. Entonces me parece que ya el pueblo sabe, en definitiva, ¿sí? El pueblo se da cuenta de las cosas. Si no, uno no le hubiese dedicado más de 20 minutos a una charla en la que más o menos estamos, y ya les digo, hay mensajes que demuestran que estamos más o menos en la misma línea. Entonces el pueblo está despierto, relativamente despierto frente a eso, ¿sí? Mirará un poco más la televisión, estará un poco más dormida, y sí, puede ser también, pero bueno, me parece que por ese lado no habría que encontrarle la forma de rebelarse a la propia sociedad, ¿no? Y perdón, Jimé, Sí, tengo otro mensaje. Liel Jime, buen día. La grieta es cada vez más profunda y está direccionada a través de los medios y las redes. La gente solo lee lo que le gusta ver o escucha lo que le gusta que le digan. Y van derecho al canal o a los periodistas que le digan lo que quieren escuchar. Sí. Los legisladores son los que mejor la pasan, cobran bien y nadie sabe qué votan ni cuánto trabajan. Y nunca quedan expuestos como intendentes, gobernadores o el propio presidente. Y sí, es cierto, la exposición que tienen hoy, acepto incluso lo de la parte de los medios. En realidad, los medios nacionales en todos los países, uno a veces entiende que C5N y TN son distinta vereda, y uno entiende que en un canal se dice una cosa, todos responden a un mismo ente a nivel mundial. Así que hay una bajada de línea que será distinta, que será diferente, que uno dirá, mirá lo que dice este, o mirá lo que dijo el otro, pero en definitiva todos responden más o menos a una agenda periodística mundial. Estoy de acuerdo a esto de que la persona se queda por ahí con lo que quiere escuchar o lo que quiere leer, y esto me lleva a una de las noticias que hemos tratado, a uno de los temas que se ha tratado en esta cuarentena. Recuerdo al tema del brote acá en Colón, donde en distintos medios se decían distintas cosas, donde había medios que publicaban noticias que no eran ciertas, y la persona que leyó esa noticia antes de la verdadera ya se quedó con esa noticia, y uno tal vez intenta decirle que esa noticia no es real y la persona ya se quedó con esa noticia. Se quedó con esa noticia, sí. La otra vez veía incluso una noticia que presentaron de contagios masivos por COVID en Argentina, no sé en qué provincia, y resulta que ni siquiera el video era de acá. Sí. Era del brote de la gripe del 2009 en España. Una noticia que la verdad que no tenía nada que ver. Después había incluso gente que había fomentado un tipo de protesta, que habían quemado autos y demás acá en Buenos Aires. Y resulta que eran protestas de Chile de hace 5 años. Entonces los propios medios que toman esas noticias porque no es un error, jamás será un error. Digamos, esa noticia nadie la toma como un error. La toma la gente, y la gente no la toma como un error. La gente después comparte, ¿no viste lo que pasó en Buenos Aires? Sí, está caldeado el tema del gobierno, ¿eh? Sí, yo también lo vi.
Y entonces es una noticia que ya pasó, no pasó absolutamente nada, porque incluso recuerdo que en Herli en un momento se había dicho también que había una revuelta enorme contra la pandemia, que habían Sí. quemado autos y demás. No había pasado nada, no había pasado nada. Entonces, los medios van marcando ese pulso de esas cosas, los cuales también la gente, yo digo, lo lamentable de esto es que los medios ya han pasado a internet y hoy mira uno canales por internet y se sigue informando por ahí. Yo lo que digo siempre, traten de tomar 4 fuentes distintas, donde encuentren los mismos nombres está bien. Ahora, donde el hecho sea distinto y donde hayan distintas declaraciones, ojo con eso, porque a veces es distinto. Tengo una noticia, ya que estamos hablando de alimentos, de inflación, del COVID-19, de la solidaridad, de distintos temas que todos están relacionados. Tengo una noticia sobre Diego Maradona, no sé si la has visto en las redes sociales, donde bueno, se ha presentado un proyecto de ley de aporte solidario de grandes fortunas, donde Diego hizo una publicación exclusiva para dar este comunicado, donde dice así, exactamente: le pido a Dios que se apruebe la ley de aporte solidario de grandes fortunas, porque en este momento de crisis se necesita de la ayuda de los que más tenemos. Yo perdí a mi cuñado por COVID y sé lo que es no poder despedir a un ser querido. Yo sé lo que es no tener para comer. Por eso estoy a su disposición, presidente Alberto Fernández. Esta es una publicación de Diego Maradona, donde por supuesto ha tenido muchísimos comentarios positivos hacia su persona. Sí, como todo lo que sube Maradona en redes sociales y comparte, tiene mucha reacción por parte de la gente. Sí, sí. Y bueno, antes de irnos a una breve pausa y venir con varias secciones que tenemos antes de recibir a los chicos, a Priscila y a Kevin hoy, que nos van a estar contando un poquito sobre esa travesía que van a realizar y que ya lo están haciendo con su emprendimiento, me voy con el último mensaje. Liel, buen día. En verdad la gente se resigna y no exige nada a los que eligen para que los gobierne. Sí, también yo igual encuentro en esto algo que no me... A ver, digo, uno toma un empleado en su puesto de trabajo, ¿sí? Y le da sus lineamientos generales. Uno empieza a trabajar, por ejemplo, pongamos una empresa que hace la producción de pollos, por ejemplo, ¿no? Bueno, tu sector va a ser este, ¿no? Lo recibís, ¿qué tal? Bueno, mirá, tu sector va a ser este, en este trabajo vas a hacer esto y esto y esto, tenés que cumplir con este y este horario, tenés que... Yo creo que listo. A ver, exigir después. Se exige... Yo creo que ya los políticos están formados y ya todos sabemos cuáles son las problemáticas, digamos... El que agarra hoy el gobierno, la persona que toma ese cargo, no desconoce el entorno. ¿De qué se trata? Ya sabe o debería saberlo. Sí. A ver, el que se presenta para ser intendente en Colón, la persona que se presenta para ser intendente en Colón, tiene que saber ya de antemano cada uno de los problemas que se presentan en Colón. Tal vez después, sí es cierto, encontrarse con que el problema era de una magnitud mayor, ¿sí? Yo pensé que acá había que asfaltar esta cantidad de calles, pero yo no sabía que había una red de conductos de gas que puede llegar a tener un problema. Ese es otro problema. Eso está bien, a ver, digo, pero el hecho de que acá uno se presenta, uno ya tiene que saber cuáles son los problemas. El problema son las piletas de oxidación, el problema son las calles, el problema es la poca iluminación, el problema ahora puede llegar a ser la inseguridad, el problema son las picadas digamos, en las zonas rurales, el problema son las salidas. El problema, digamos, uno sabe, uno conoce. Imagínense, políticos, legisladores y demás, conocen, están al tanto de lo que, ¿sí? De lo que se tiene que hacer. No es que no hay nada que no se sepa, ya se sabe todo. En Argentina se sabe todo. Sabemos cuáles son los problemas, que casualmente muchas veces los problemas son incluso ustedes. Entonces, por eso digo, frente a eso, los problemas se saben, se conocen, ¿sí? Después uno dirá, bueno, me encontré con que en definitiva pensaba que el problema iba por este lado, o en el caso de hacer un relevamiento pensaba encontrarme con 200, por ejemplo, discapacitados en Colón y resulta que hay 500, bueno, sé que el aporte entonces va a tener que ser mayor, el programa de inclusión va a tener que ser más avanzado porque hay mucha más gente, hay distintos tipos de discapacidades. Pero el hecho de decir, son cosas básicas. Entonces por eso me parece que exigirle a la persona, nosotros al político, en definitiva uno, a ver, al político no deberíamos ni tener que exigirlo. O sea, el político debería entrar a hacer su trabajo, el país debería funcionar,
nosotros trabajar y cierra... Cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar y la cuenta cierra redonda. El tema es que después hay intereses y cuando hay intereses tenés que empezar a agregar números o hacia la izquierda o hacia la derecha de la ecuación. Y las cosas Y cambian. tenés que empezar a restar X de un lado y del otro y tenés que empezar a modificar y a correr. No, y este pasa para allá y este pasa... Entonces por eso se empieza a tergiversar. Y entonces por aquí me dice otro oyente, ¿qué te parece para vos que sería que los políticos se rebelen? Porque hace un par de minutos dije justamente que para mí... En realidad yo creo que una clase política que ya está acostumbrada a hacer esto no se puede rebelar. Yo creo que ya la clase política que viene ya está rebelada. Y lo digo de la forma en la que nuevas generaciones, porque si está atado a esto, de que las nuevas generaciones ya se dan cuenta está atado a eso, ¿sí? De que las nuevas generaciones ya se han rebelado frente a muchas cosas, para bien, y ya tienen otra visión, otra dinámica, ¿sí? Pero rebelarse, digamos, una persona que vive de un modo difícil que a los 65, 70 años cambie su modo de vivir de una forma a la otra, ¿sí? Es muy tajante lo que le tiene que pasar para decir, no sé, no viajaba nunca y tuve un accidente que me enseñó a que estos tiempos tengo que vivirlo. Bueno, entiendo, esta pandemia, por ejemplo, ha servido para mucho de eso. Pero así de un día para el otro decir no. Pero la actividad del político, la actividad de la persona que dice yo... No, de la mayoría de los políticos, la mayoría, no quiero generalizar tampoco, pero en la mayoría de los casos uno está acostumbrado de, bueno, voy, abro debate, sí, no, me parece que no me presento, cobro de la misma forma. Entonces se van acostumbrando a un método de vida política que está bastante limitado, ¿sí? Frente a esa situación.